Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les dan la más cordial bienvenida a la ejecución del primer diplomado en Derecho Procesal Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia. En la presente semana dedicaremos algunos módulos al derecho de familia. En esta oportunidad, para la ejecución del módulo número 28, tenemos la grata presencia del doctor José Luis Pacheco de la Cruz, quien es médico especialista en medicina legal, auditor médico, maestro en salud pública, doctor en Derecho, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional de Piura, docente de la Academia de la Magistratura, Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú y entre otras universidades. Autor de publicaciones científicos forenses en diversas revistas indexadas. El día de hoy, el doctor José Luis Pacheco de la Cruz nos acompañará con un tema muy importante como es la investigación forense de la escena del crimen en los delitos de feminicidio. Doctor José Luis Pacheco, muy buenas noches. Primeramente, saludarle a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, también de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, esperando desde ya que se encuentre bien de salud, esperando que esta noche sea una bonita noche académica en la cual nosotros podamos aprender un poco más, no solo del derecho, sino un poco más de las ciencias forenses, que es su especialidad. Doctor, le doy la bienvenida, un fuerte abrazo de la ciudad de Tacna y empecemos esta sesión, doctor. Muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión virtual. Buenas noches, Clinton. Mi saludo también al señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Gracias por haber convocado mi participación para esta noche académica. Y como tú lo sabes, Clinton, es para mí un grato honor nuevamente estar con ustedes, ya que el último viaje que hice de manera presencial justamente fue a las instalaciones de vuestra distinguida institución. Así es que, con el mayor de los gustos, siempre mi compromiso y disponibilidad académica para todos ustedes. Vamos esta noche, en esta hora académica, a identificar cuáles son los conceptos fundamentales del trabajo criminalístico que se realizan en muertes violentas. Recuerden que, del punto de vista médico-legal, existen dos tipos de muertes: muertes ocasionadas por enfermedades y muertes ocasionadas por algunos agentes externos como agentes traumáticos. Si es que estamos hablando de muertes ocasionadas por enfermedades, también denominadas patologías, estaríamos ante las muertes naturales. Y si es que estamos haciendo mención de las muertes ocasionadas por un traumatismo, puede ser por un agente duro, también denominado agente contuso, por un agente con filo o con punta y filo o con peso y filo, pues estaríamos hablando de agentes tipo arma blanca. También podríamos encontrar como factores causantes de este tipo de muertes violentas a las muertes ocasionadas por proyectil de arma de fuego disparado, ya sean por armas de fuego cortas o también armas de fuego largas. Entonces, aquí tenemos una diversidad de términos que en esta hora vamos a mencionar para que todos ustedes puedan fortalecer sus conocimientos sobre este tipo de abordaje que se realizan del punto de vista criminalístico. También vamos a mostrar algunos equipos o insumos que suelen utilizarse para esta labor altamente especializada. Entonces, estimado Clinton, por favor, permíteme compartir. Aquí tengo una presentación Excelente, para doctor. ustedes. Ya tiene la configuración. Muchas gracias. Y por favor, me indica si está conforme. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Conforme, doctor. Ok, muchas Conforme. gracias. Muchas gracias. Bien, acá tenemos entonces la investigación forense en la escena del crimen de feminicidios. Aquí necesito primero hacer esta precisión. Cuando hablamos de escena del crimen, pues nos estamos refiriendo a un lugar donde el victimario eligió para asesinar a su víctima. O sea, del punto de vista etimológico, escena del crimen, pues viene del asesinato, de una muerte intencional. Y dentro de los asesinatos, pues comúnmente teníamos a los homicidios, ¿cierto? Entonces ahora ya con las
modificaciones o inclusiones normativas en el ordenamiento jurídico penal, pues ahora tenemos al artículo 108b, en el cual nos estamos haciendo referencia a este tipo penal denominado feminicidio. En algunos países es denominado también femicidio, pero en nuestro país, pues, voy a hacer la presentación textual de lo que está establecido en nuestro Código Penal como feminicidio. Entonces, recuerden, si aquí, según a la introducción que hice hace unos momentos, si aquí tuviéramos una muerte, pues vamos a hacernos una pregunta. ¿Esta será una muerte natural o esta será una muerte violenta? La respuesta es inmediata. El feminicidio es una muerte violenta. Es una muerte ocasionada, pues, en una mujer. Y esta muerte intencional va a generar, pues, todo un trabajo multidisciplinario. Y dentro de ese trabajo multidisciplinario estamos también con el trabajo forense. Entonces aquí vamos a mostrar las diferentes ciencias o disciplinas que suelen brindar su conocimiento para este tipo de investigación. Repito, para este tipo de investigación multidisciplinaria. E incluso también ahora existe la corriente de llamar investigación multidisciplinaria e intersectorial. Verán por qué. Miren, aquí vamos a mostrar esta primera imagen para que ustedes puedan graficar cuáles son los objetivos de trabajo que se proyectan antes de acudir a un lugar. Recuerden que los peritos de criminalística pueden ser de diferentes ciencias. Por ejemplo, perito biólogo, perito médico, perito químico, perito odontólogo, perito puede ser fotógrafo, etcétera. Hay diferentes tipos de peritos forenses. Por lo tanto, los peritos forenses realizamos peritajes forenses. En algunos países suele denominarse también pericias forenses. Bueno, en nuestro país el término más comúnmente utilizado es el de peritajes forenses. Entonces, los peritos forenses en nuestro país, antes de acudir a un lugar donde ha ocurrido supuestamente una muerte eh, violenta, porque aún no lo sabemos, solamente hemos recibido la comunicación, debemos prepararnos antes de salir. Entonces, hay que preparar, pues, qué equipos o insumos se tienen que llevar. Uno de ellos, por ejemplo, será, pues, de acuerdo a la profesión, pues, una cámara fotográfica, tendrán que llevarse muchos embalajes que son por ejemplo, pueden ser bolsas o pueden ser sobres de papel o pueden ser algunos contenedores metálicos o frascos de plástico con tapa. Son diferentes recipientes donde se introducen los indicios o evidencias. Ya vamos a hablar más o menos de eso más adelante. Así es que vamos aquí a mostrar qué es lo que se tiene que hacer al momento de llegar a este lugar. Recuerden, miren, aquí tenemos un lugar a campo abierto donde hay un cuerpo humano. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar, miren aquí, es el primer objeto de estudio del trabajo criminalístico de escena. Algunos también le llaman trabajo criminalístico de campo. Algunos le llaman también inspección criminalística. Bueno, hay diferentes términos. Aquí tenemos nosotros que si es que estamos ante un cuerpo humano de una mujer que aparentemente está sin vida, pues lo primero que deberíamos hacer es verificar si realmente este cuerpo tiene o no tiene vida. Entonces, aquí vamos a retroceder un poco para que ustedes conozcan cómo es el abordaje de este tipo de trabajos criminalísticos. Miren, si un transeúnte observa de que aquí, en este lugar descampado, oscuro, muy lejano de la ciudad, si es que observamos que existe un cuerpo humano, aparentemente el transeúnte va a pensar inmediatamente que se trata de un muerto, ¿no? Es el término que va a utilizar él. Bueno, el término correcto es de un cadáver. No es frecuente que este transeúnte se acerque
y esté verificando si el cuerpo humano esté con vida o no. Generalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Poner en conocimiento a la comisaría del sector. Entonces, la policía acudirá a este lugar y va a verificar que la información recibida es cierta. Luego de esto, la policía, por medio de sus efectivos policiales, pues ingresará a este lugar y verificará de manera bastante práctica, podremos decir, de manera bastante empírica, pues que si es que este cuerpo tiene o no tiene vida. Bueno, el policía probablemente lo que haga es, pues, percibir si es que hay, por ejemplo, pulso de aquí, ¿no? Un pulso que están en las muñecas. Ese pulso se llama pulso radial. Y nada más. Y él dirá que sí, efectivamente estamos ante un cuerpo sin vida. Bueno, ellos, una vez que han llegado y han verificado la información telefónica recibida, deben de proteger o preservar este lugar. Son sinónimos. Preservar, acordonar, aislar, resguardar. Y no solamente deben colocar las cintas amarillas de protección, sino también deben de custodiar el lugar. O sea, deben de quedarse para impedir que alguien esté ingresando y contaminando la posición original de los objetos que están dentro de este lugar. Asimismo, es muy comprensible que pueda llegar un familiar que también ha tomado conocimiento de que esta mujer está sin vida y pueda ser, vuelvo a repetir, es muy comprensible que estos familiares quieran ingresar a tocar bueno, ya al cuerpo sin vida. Entonces hay que entender y la policía está preparada para tomar las acciones del caso e impedir de que se esté ingresando una vez que está acordonado, protegido o aislada la escena. Entonces ellos no se deben de ir. Ellos una vez que protegen, pues deben de quedarse en ese lugar. Bueno, ahí tenemos entonces ya establecido estos primeros pasos que se realizan en toda investigación en el caso de un supuesto feminicidio. Y decimos supuesto feminicidio porque aún no sabemos lo que ha sucedido. Cuando ya se pone en conocimiento, por ejemplo, a la Policía de Investigación Criminal, por ejemplo, al representante del Ministerio Público, a los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú, a los peritos médicos del Instituto de Medicina Legal, o sea, como se dan cuenta, es un equipo multidisciplinario que va a acudir a este lugar y se sobreentiende que cuando llegamos, pues este lugar tiene que estar aislado, protegido. Y la policía tiene que estar ahí custodiando para que nos dé la seguridad de que nadie más ha ingresado. Bueno, luego de eso, pues el perito médico que pertenece al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues ingresará a verificar si realmente este cuerpo está o no está con vida. Porque, le vuelvo a decir, que la policía podría, de manera bastante práctica, indicar de que no hay latidos. Pero ya aquí viene el contexto de la ciencia médica, porque esta mujer podría haber ingerido alguna sustancia tóxica o de repente también le han podido dar algún tipo de licor de alta concentración de alcohol etílico con algún tipo de medicamentos como las diazepinas, ¿no? Comúnmente mezclado, pues, por ejemplo, el whisky o un trago bastante fuerte como el pisco con diazepam. Ya saben ustedes qué término se utiliza aquí en nuestro país para denominar este tipo de actos que podrían haber cometido con esta persona. Entonces, si alguien está con una intoxicación por benzodiazepinas, o sea, está con una del sistema nervioso central, seguramente, permítanme por favor, ¿está esto correcto o no? ¿Me están viendo? Porque me ha salido un mensaje de que no está escuchándose bien. Doctor, ¿Está correcto, por favor? está un poco entrecortado el video. En todo caso, podríamos apagar su video y continuar con el audio para no tener de repente. A ver, un momentito, un momentito. Agradecer a todas las personas que están conectadas también a través de la plataforma de Facebook del Ilustre Colegio de Abogados. Recordarle que estamos haciendo ya la sesión número 28 del primer diplomado en Derecho Procesal, Civil, Penal, Constitucional, Laboral y de Familia. En esta oportunidad estamos desarrollando la clase con el doctor José Luis Pacheco de la Cruz, un tema muy importante como es la investigación forense de la escena del crimen en los delitos de feminicidio.
Su audio está apagado, doctor. Indícame si ahora sí ya se solucionó el Ahora, problema. perfecto. Se Sí, escucha perfecto, mejor, doctor. ¿cierto? Sí, sí, exacto. Perfecto, muy bien. Entonces, les decía que cuando los peritos forenses, ya sean del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal o ya sea de la propia Policía Nacional del Perú, acudimos a estos lugares, pues debemos encontrar un lugar que ya está correctamente protegido y custodiado por los efectivos policiales de la comisaría del sector. ¿Quién va a ingresar primero? Pues probablemente, digo probablemente porque entenderán pues que si es un cuerpo que no tiene cabeza o está seccionado o está en avanzado estado de putrefacción, pues no es necesario que el perito médico ingrese primero para verificar si hay vida o no, para confirmar la muerte. No, esto se hace en unos como el que estamos presentando. Cuando hay duda de vida, por ejemplo, cuando hay sospecha de que a esta persona le hayan, entre comillas, afectado, porque es el término que conocemos aquí en el país. O sea, que le hayan introducido algunas tabletas de benzodiazepinas a su bebida alcohólica, como por ejemplo que esté tomando pues algún tipo de licor, digamos así, de altas dosis, más el efecto, más el efecto de esta benzodiazepina, pues se va a potenciar el, el efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces podríamos encontrar a un cuerpo en esas características y no necesariamente está sin vida. Es necesario entonces aquí utilizar todo el conocimiento científico médico para determinar, por ejemplo, si hay sistema nervioso central activo o no. Eso se hace por medio del examen pupilar. Asimismo, también verificar si hay función del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Bueno, todo eso, ¿quién lo debe hacer? El perito médico del Instituto de Medicina Legal. Vuelvo a repetir, siempre y cuando pues haya duda de vida. Si es que el médico ingresa y verifica que realmente este cuerpo está con vida, pues no estamos ante un cadáver y menos podemos hablar de escena del crimen. Así es que aquí debemos, aquí debemos de trasladar de manera inmediata a esta persona porque no estamos ante un cadáver. Entonces, la confirmación de la muerte en estos casos es muy importante. Si ya se confirmó que estamos ante una muerte, no olviden que el perito médico también va a definir qué tipo de muerte es la que está presente aquí. Por ejemplo, de acuerdo a las características del cadáver, él podrá indicar si estamos ante una muerte natural, ya saben que es una muerte ocasionada por una enfermedad o patología, o si estamos ante una muerte violenta. Y nada más que eso. ¿Por qué? Porque recuerden que en el lugar de hallazgo de este cadáver vamos a manejar diferentes hipótesis de investigación. Bien, hay que describir cuáles son las características del lugar y también de los objetos que están presentes en este lugar. De eso no se encargará el perito médico, porque recuerden que es un trabajo multidisciplinario. Pues ingresarán ahora los peritos de escena, luego que el médico confirmó la muerte, el médico se retira por el momento y ahora ingresan los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú para identificar las evidencias extracorporales, porque ya saben al final quién se encargará del examen corporal. Ustedes ya saben quién es. Asimismo, las características del lugar, pues veremos si es un lugar a campo abierto o es un lugar a campo cerrado. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Puede ser también un lugar, eh, por ejemplo, donde el cadáver está sumergido parcial o totalmente sobre agua, ¿no? A eso le llamamos escena o lugar subacuático o acuático, como llaman también en algunos países. O puede ser también que el cuerpo esté en el interior de un vehículo. Puede ser un vehículo particular o un vehículo de transporte público. También suelen describirse ese tipo de escenas o lugares. También debemos nosotros de tener en cuenta que este cadáver pues puede no necesariamente estar en su presentación íntegra, como lo están viendo en este momento. Puede también ser un cadáver seccionado. Pueden encontrarse partes corporales humanas. Entonces el perito médico aquí al igual que los demás delitos de criminalística que acudimos día a día a este tipo de muertes violentas, pues trabajamos de manera interactiva y sobre todo con el fin de recoger todas las
evidencias o indicios que pueden estar presentes en este lugar para que sea esto remitido pues al laboratorio y continúe con la investigación forense. Bueno, ¿quiénes son los que participan aquí en el trabajo de escena? Podríamos, si es que estamos seguros de que asesinaron a esta persona, podríamos ya utilizar el término de escena del crimen. Vuelvo a repetir, siempre y cuando estemos seguros. Pero si no, suele utilizarse por el momento el término de lugar de hallazgo del cadáver. No sabemos si ahí lo dejaron o si ahí asesinaron a la mujer. No lo sabemos. Pero es importante que nunca se esté llamando a las escenas escena del crimen sin antes haber sido comprobadas que justamente ahí ocurrió este tipo de asesinato. ¿Quiénes participan? Pues ahí está, vuelvo a repetir, la Policía Especializada en Investigación Criminal, o también llamados pesquisas. Ellos pertenecen a la DIRINCRI, Dirección de Investigación Criminal. El representante del Ministerio Público también acude para dar la legalidad de todos estos actos. Y sobre todo, pues vamos los peritos forenses, ya sea de la Policía Nacional del Perú. Hay un órgano en la Policía Nacional del Perú que es la Dirección de Criminalística. Ellos suelen también acudir y trabajar en este lugar. Y los peritos médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, como les dije antes de pasar esta diapositiva, pues todos los peritos sabemos qué llevar antes de salir de este lugar. Por eso es muy importante que aquel que se comunica con los peritos de criminalística o los peritos que van a participar en este tipo de trabajo, comunique correctamente todas las características del lugar para saber qué equipamiento o qué insumos utilizar en este trabajo especializado. Bien, en nuestro país, miren, desde el año 2010 ya tenemos diferentes documentos normativos institucionales. Uno de ellos es este, el manual interinstitucional entre, pues, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Entenderán por qué. Porque ya saben quiénes participan en estos trabajos de escena o de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Es importante que lo recuerden. Sobre todo si usted es abogado o va a ser abogado, pues supongo que en este tipo de diligencia que se realiza, en esta escena del crimen o en este lugar donde se encontró un cadáver producto de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, pues se van a realizar una secuencia de procedimientos, ¿cierto? Entonces es importante que usted conozca cuál es esa secuencia de procedimientos y pueda incluso verificar si se están cumpliendo todas las secuencias establecidas en los documentos interinstitucionales. Acá no estamos hablando de que este manual es de ambas. Por lo tanto, ambas instituciones ya han tomado las medidas del caso para que su personal pues conozcan cómo actuar y cómo realizar un trabajo eficiente y eficaz. Miren, aquí tenemos nosotros otra escena en el cual se observa pues un cadáver de sexo femenino. Entonces suele utilizarse este término que es el lugar del hecho. ¿Qué vendría a ser el lugar del hecho? El lugar donde ocurrió algo, no necesariamente de etiología criminal. Pero también hay un lugar denominado lugar de muerte. Y también hay otro término. ¿Ven cómo ya no se va utilizando los términos de escena? Porque etimológicamente ustedes pueden revisar que escena significa pues una manifestación o un acto. Y el lugar donde ocurren estas manifestaciones pues sería un escenario, ¿cierto? Un escenario. Bueno, para evitar denominar el término, utilizar el término pues escena o escenario, suele utilizarse este también que es el de lugar. Miren, en un lugar puede ser que la mujer haya sido golpeada o haya sido acuchillada o haya sido víctima de un disparo, aún no ha muerto, la llevan de emergencia al hospital, la atienden en el hospital y suele, por ejemplo, en este caso, morir. Si es que muere esta persona, pues está el cadáver no en el servicio de emergencia, sino en el mortuorio, ¿cierto? Entonces, el mortuorio sería el lugar de hallazgo del cadáver, porque ahí acudirá el fiscal con los representantes del Instituto de Medicina Legal para hacer esa diligencia llamada levantamiento de cadáver. Bueno, entonces estos términos son muy importantes que ustedes lo vayan reconociendo. Igual aquí podemos tener diferentes casos, ya no es un lugar a campo abierto, sino es un lugar a campo cerrado, donde se van a identificar, por ejemplo, evidencias como el cadáver, como manchas probablemente de sangre. Y ahora cuando hay manchas probablemente de sangre hay que verificar si realmente corresponden al cadáver o no. Puede ser que también correspondan al victimario. Se pueden recoger también algunos elementos que están debajo de las uñas, como lo denominado sarrungial, ¿cierto? Ustedes saben que hay
Esta mujer se ha podido defender antes de ser asesinada y tener debajo de las uñas pues restos de sangre, restos de piel del victimario. Pero también en la palma de la mano podrían existir algunas evidencias muy importantes para identificar quién fue quien la agredió y la asesinó. Por ejemplo, podemos encontrar un pelo. Ahí ya se hace otro tipo de pericia forense, que es el de tricología forense. El de uñas, o sea, el análisis de lo que está por debajo de las uñas o evidencias que están a nivel subunguial, así se le llama también, va a ser complementado con un examen pericial denominado de oncología forense. ¿Bien? Miren, ¿quién examina el cadáver? El médico. Por lo tanto, existirá una pericia médico-forense. ¿Quién examina las manchas de sangre? El biólogo. Por lo tanto, habrá un examen biológico forense. Pero si es mancha de sangre, pues a eso también se le llama pericia hematológica forense. Si hay un pelo en la palma de la mano, pericia tricológica forense. Si es que hay restos de la fricción que ha hecho esta persona antes de ser asesinada, porque debajo de las, vuelvo a repetir, de las uñas se pueden encontrar algunas células o se pueden encontrar también restos de la piel o sangre, pues a eso se llama pericia oncológica forense. Ustedes pueden ver también si hay algún tipo de residuos más, como manchas tipo polvo. Alguien puede hacer algún examen o pericia química forense. También podemos encontrar algunos restos como fibras de azoga y vean cómo esto guardaría relación con las características del cuello del cadáver. Y también, pues, si estamos ante un cadáver NN, esto se complementará con los estudios de dactiloscopía forense. ¿Se dan cuenta? Miren cuántas pericias forenses se pueden realizar en un caso de feminicidio para interpretar el cómo ocurrió esta muerte. Y aquí también vamos a interpretar todas las características de este tipo de muerte violenta. Determinar qué pasó, a qué hora pasó, dónde ocurrió, si fue aquí o fue en otro lugar y lo dejaron aquí, quién cometió esto o quiénes cometieron esto también. Y si ya quisiéramos salir un poco del enfoque criminalístico y pasarnos al enfoque criminológico, pues nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurrió esto? Recuerdan las 7 reglas de oro, ¿no? Desde hace muchos años, desde 1892, el padre de la criminalística, Hans Gross, propuso esas 7 reglas que siempre son consideradas en toda investigación de un delito y se aplican también en estos casos de feminicidio. Otro caso más, miren ahí, tenemos una muerte violenta, aparentemente violenta, donde seguramente ustedes están observando algunas manchas a nivel de las paredes. Bien, bien. Podemos encontrar aquí al cadáver como tal, de sexo femenino, y si alguien sospecha que alguien la asesinó, pues también podríamos encontrar al victimario que podría suicidarse. Entonces, son trabajos que se vienen haciendo de manera, vuelvo a repetir, científica y de manera intersectorial, porque aquí participan pues las instituciones que ya mencioné hace un momento. Si alguien estuvo ahí y salió y dejó estas evidencias, como son pues manchas de sangre tipo contacto y que se asemejan a la forma de un calzado, pues hay que ver de acuerdo a las características de estas evidencias, a quién correspondería esta mancha. Tendríamos que perennizar con los testigos métricos y con todos los implementos que se utilizan para este tipo de fotografiado forense y luego vender el perito en biología forense seguramente para comprobar si realmente es sangre o no. Y si es sangre, verificar si es sangre humana o no. Y si es sangre humana, verificar si corresponde al cadáver o no. Y si no, pues seguir con la investigación y esto también trasladarlo al laboratorio con la cadena de custodia correspondiente. Hay diferentes equipos de insumos que suelen utilizarse para este tipo de investigación forense en los casos de feminicidio. Este es uno de los insumos que suelen utilizarse. Es el de Blue Star, ¿no? Que sirve para identificar manchas de sangre, manchas de sangre humana. Esto también suele complementarse con la aplicación de algunos reactivos tipo hexagón, suelen utilizarse también. Ustedes habrán escuchado algunos otros insumos que se utilizan para identificar manchas de sangre en la escena, sí, pero es necesario que ustedes conozcan toda la gama de reactivos que utilizamos y que lógicamente muchas veces resguardamos también la información porque esto pues se está transmitiendo, entenderán ustedes por qué medio. Vean aquí, hay diferentes manchas de sangre, y entonces esas manchas de sangre siempre tendrán que ser analizadas como tal, no solo en el laboratorio, sino ya en el lugar,
En temas de cadena de custodia, aquí tenemos puesto una secuencia de procedimientos que se deben de aplicar para resguardar, para preservar, para proteger que todo lo que se recoge en estos lugares pues sea realmente lo que está trasladándose y lo que realmente pues llega al laboratorio. Entonces, esa secuencia de procedimientos que resguardan, que aseguran estas evidencias u objetos que han sido recogidos y que podrían guardar relación pues con el hecho, con la muerte como tal, se le denomina cadena de custodia. En algunos países también le denominan tratamiento de indicios y evidencias. Bueno, primero hay que seleccionar correctamente un embalaje. ¿Qué cosa era un embalaje? Yo les dije, son los recipientes donde o receptores donde se introducen los diferentes objetos o materiales. Aquí, por ejemplo, están viendo cómo se está introduciendo un cuchillo o un arma con punta y filo, con manchas de sangre, en un embalaje. Bueno, lo adecuado no sería que se utilice este tipo de embalaje, y sobre todo dejando caer pues la punta y el filo en el fondo, ¿no? En la base de este embalaje. Probablemente se dañe, se dañe el embalaje y no sea el más adecuado. Generalmente aquí se utilizan cajas de cartón con sujetadores en los extremos. También aquí ustedes están viendo ya cómo hay restos de un celular o restos de discos duros, algunas evidencias físicas en las cuales sí se debería utilizar pues estos tipos de embalaje de plástico transparente y como ven ustedes hay una cinta de lacrado correspondiente. Ahora, todo esto se rotula y todo esto se envía con formatos establecidos para la cadena de custodia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al formato A6. Todo eso es un tema muy apasionante en lo que es cadena de custodia y no olviden que esto también guarda relación con la exigencia del Código Procesal Penal. El envío rápido es una de las diligencias que no debemos dejar de lado. Debemos de procurar que todo se envíe correctamente y se analice pues en el servicio de laboratorio que corresponde. Miren aquí diferentes recojos de indicios y evidencias, siempre utilizando pues un sistema de bioprotección. Me estoy refiriendo a la vestimenta que utiliza el perito. Antiguamente, ¿qué se utilizaba? Ustedes saben, ¿no? Los peritos iban con un mandil y nada más, o un guardapolvo blanco. Bueno, ahora ya ha cambiado esto, ya todo un sistema de, de indumentaria especial que protege, por ejemplo, la cabeza para evitar que caigan algunos cabellos del propio perito al lugar y pueda contaminar el lugar. También nariz y boca para evitar que caigan fluidos. También algunas gafas especiales, guantes, botas, un equipo de protección completo del cuerpo, y lógicamente el uso adecuado de embalajes. Suelen, sobre todo como ven en la foto inferior, suelen utilizarse algunas pinzas de goma, por ejemplo, para recoger pelos o algunas fibras, o también algunos casquillos o municiones que podríamos encontrar en el lugar. Entonces, todo este tratamiento especial, ya les van a dar una noticia a todos ustedes, porque se ha proyectado un curso bastante interesante para todos ustedes, ya lo vamos a hablar después, pero es un tema muy importante para el que investiga y acusa, como para el abogado que defiende, y también, lógicamente, para el abogado que está al frente, quien va a analizar o escuchar o dar el visto bueno a las teorías del caso, pues, y sentenciar como tal. Entonces, el tema de cadena de custodia es un tema muy importante para todo tipo de profesional del derecho, y, como no, para aquel futuro profesional del derecho. Es todo un sistema de capacitación completo. Miren aquí por ejemplo, estas fotos pues son bastante antiguas, donde ahora ya lógicamente nadie haría esto, ¿no? Nadie utilizaría un solo embalaje como el que están viendo en la parte superior para introducir diferentes evidencias, no. Cada evidencia tiene un embalaje especial y se introduce la evidencia en embalajes separados, no en uno solo. Asimismo, miren en la foto inferior, pues ya los peritos no solamente están ingresando con mandiles blancos, no se van a proteger correctamente. Nadie se le ocurriría ingresar con este cabello, ¿no? O sea, alguien va a utilizar pues alguna gorra especial para evitar contaminar el lugar. Asimismo, nadie se atrevería a estar eh, sosteniendo o recogiendo alguna evidencia sin guantes. Nadie ingresaría a un lugar donde hay alfombra, donde pueden haber diferentes también evidencias en la alfombra sin pues protegerse los calzados. Entonces, todo esto felizmente ya en nuestro país se viene mejorando en los últimos años y esos aportes son los que se tienen que enseñar en diferentes medios. Soy un convencido de que cada vez que haya la oportunidad
de dar a conocer cuáles son los avances de los trabajos criminalísticos, pues no solo yo, sino los que estamos motivados por este tipo de transmisión de conocimientos, seremos los primeros en estar aquí, de estar frente a ustedes para que ustedes incrementen este sistema de conocimiento sobre los abordajes en las escenas del crimen o en los casos de feminicidio. Miren, aquí, por ejemplo, son fotos académicas donde pues ya esto no ocurre, ¿cierto? ¿Ven? Ya los peritos, si van a recoger huellas, por ejemplo, de los dedos que ha dejado el victimario en una superficie lisa, pues lo harían con guantes. Asimismo, se protegerían completamente el cuerpo. Tanto así que estas fotos ya pertenecen a la historia. Ahora, y sobre todo ahora que tenemos el COVID-19 o la pandemia como tal, o el estado nacional de emergencia por temas pues de esta infección viral, y ya ustedes han visto ese sistema de protección, ¿no? Claro. Ahora ya ver a una persona con esta indumentaria ya no va a ser tan novedoso como sucedió hace un par de años. Esto se viene utilizando pues aproximadamente hace 2010, hace más o menos 10 años, ¿no? Entonces, algunos recién han observado que este tipo de indumentaria se viene usando en la pandemia, no, pero esto ya se usaba en diferentes países cuando se accedía o ingresaba a un lugar para el trabajo de escena del crimen, para esta investigación forense que realizamos. Entonces, como ustedes están haciendo una comparación con la foto superior y la inferior, pues aquí ya tienen un sistema de indumentaria donde se protege completamente a la persona y no solo, ojo, ahora sobre todo, no solo para no contaminar el lugar y todas las evidencias que pueden estar en su presentación original, sino también para uno no contaminarse. Recuerden que estamos ante un feminicidio o estamos ante una muerte violenta. Entonces, aquí pueden existir diferentes gérmenes que pueden estar presentes y pueden también contaminar, imagínense, al perito. ¿Te imaginas que un perito no vaya protegido? Podría incluso también aquí este perito perjudicarse. Entonces ya los peritos saben que estos trajes y todo este sistema de bioprotección, vuelvo a repetir, no solo es útil para no contaminar el lugar y alterar la investigación, sino también para no contaminarse uno mismo. Es algo que se tiene presente siempre en estos trabajos especializados. Miren aquí diferentes formas de recojos de indicios. Y qué alegría para mí, y se lo transmito, si me lo permite lógicamente Clinton, qué alegría para mí recibir hoy una noticia de estos proyectos que pronto se van a ejecutar en el Ilustre Colegio de Abogados para que ustedes pues no solo vean la parte teórica, ¿no? Porque la parte teórica la pueden encontrar en diferentes medios de difusión, sino para que hagan un taller muy aplicativo práctico para que todos vean cómo se hacen este tipo de trabajos, ¿no? Y se utilizan también el sistema de transmisión virtual para que ustedes vean todo esto. Entonces, miren, los peritos de criminalística, cuando ingresan, pues recogen evidencias de diferentes soportes. Pueden ser sobre alfombra, sobre piel, sobre vidrios, etcétera. Bueno, para acabar el tema de la cadena de custodia, no olviden que es muy importante introducir estas evidencias en embalajes especiales. Hay diferentes embalajes, ¿ah? Miren, eh, alguien podría utilizar un embalaje de plástico transparente, sí. Alguien podría utilizar un embalaje tipo sobre o bolsa de papel, como le llaman también en otros países, sí. ¿En qué casos yo utilizaría esta bolsa de papel? ¿Saben en qué casos? Cuando se trasladan o se recogen y se envían prendas de vestir. Pero por favor que las prendas de vestir estén secas y no húmedas, porque si no se va a alterar el embalaje. Ustedes están viendo cómo el perito está colocando una cinta de lacrado. ¿Para qué? Para evitar que alguien esté intentando, pues, incluso alterar la preservación correcta que se hace al momento del recojo de estos indicios y evidencias. Asimismo, ustedes verán ahí que en el propio embalaje, pues hay un sistema de rotulado, ¿no? Lo han visto como una especie de tablilla que está incorporado en el papel. No es ningún sobre, pues, común, ¿no? A nadie se le va a ocurrir traer un sobre Manila A4 de su escritorio para introducir en una evidencia, no, son embalajes especiales. Vuelvo a repetir, es muy importante que los peritos forenses, tanto de la Policía Nacional del Perú
como del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que acudimos a estas muertes violentas, pues conozcamos antes de salir la información correcta, la información completa para saber qué llevar y qué no llevar, y qué no llevar. Bueno, les decía que hay diferentes tipos de embalaje, por ejemplo, los embalajes tipo bolsa de plástico transparente, no es cualquier tipo de bolsa, es una bolsa con una dureza especial. En sí es un embalaje de plástico, no se utiliza el término de bolsa. Lo hago solamente para que ustedes lo puedan entender. También aquí un embalaje de papel, miren, tipo sobre de papel, pero también podemos utilizar un embalaje tipo caja de cartón. También se puede utilizar una especie de contenedor metálico con tapa, sobre todo introduciendo primero un algodón o una gasa para evitar que ahí se introducen, miren, los proyectiles, los casquillos, entre otras evidencias que podrían alterarse. Entenderán pues por qué se utiliza estos embalajes tipo contenedor metálico, para que si se caen o si alguien trata o de manera fortuita se pueden aplastar, pues no se dañe la evidencia que está por dentro. También existen embalajes tipo pomos de plástico con tapa para generar este sistema de resguardo protección. También existen hisopos que se introducen dentro de unos tubos de ensayo tipo probetas. También pueden existir algunas jeringas o, en fin, cualquier tipo de, de embalaje que pueda servirnos para este trabajo altamente especializado en los casos de muertes violentas como los feminicidios. He mencionado los más frecuentes. Ahora, muchos me dirán, pero doctor, yo he visto que también utilizan este tipo de embalaje o este otro. Bueno, yo estoy hablando de los casos de feminicidio. ¿Por qué? Porque estamos ante una muerte. Entonces, si estamos ante una muerte, si estamos ante un cadáver, ¿qué peritos son los que van? Pues los que les he mencionado, ¿no? Aquí no va a haber pues un perito, por ejemplo, probablemente grafotécnico, ¿no? No sería muy útil su trabajo ahí, pero si hay alguna evidencia grafotécnica, probablemente se recoge y se va a enviar al laboratorio, ¿no? Aquí no va a venir pues, un perito que ve restos óseos, pues el cadáver no es resto óseo, no está en una presentación como tal. Entonces, he mencionado aquí a los peritos que frecuentemente acudimos para este tipo de trabajo. Miren aquí, como también, es una foto bastante antigua, como los peritos muchas veces, pues antes acudían y realizaban este tipo de trabajos en los espacios o lugares a campo abierto, ¿no? Muy importante el sistema de protección, pero ahora esto ya se ha mejorado, porque ya no protegeríamos, sino quedaríamos por dentro, ¿no? Lo adecuado es proteger y quedarse por fuera e ingresar de manera ordenada cada perito a este tipo de trabajo. Y como ustedes están viendo aquí, pues en diferentes instituciones ya se han desarrollado cursos, talleres, cursos prácticos muy semejante a lo que ustedes probablemente sigan si es que están motivados por este tipo de trabajo sobre escena del crimen, en los casos, por ejemplo, de feminicidio o en cualquier tipo de homicidio. Miren, ya son entrenamientos que se vienen haciendo desde muchos años atrás. Aquí tenemos a los alumnos de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú. Miren ellos cómo están haciendo pues su examen final, están realizando, rendiendo su examen final y se les toma así, todos son señores comandantes y coroneles. Ellos llevan maestrías, por ejemplo, en investigación criminal y en esos cursos que se imparten, pues está el curso de medicina legal, de criminalística, de metodología para el trabajo en la escena del crimen, entre otros cursos más. Entonces, miren aquí qué importante este tipo de trabajo que ya se viene pues enseñando vuelvo a repetir, no solo en la policía, también en diferentes instituciones que tienen que ver mucho con este tipo de abordaje. Se comunica a la policía de la comisaría del sector que hay una muerte y que presuntamente es una muerte violenta. Entonces, ¿qué debe hacer la policía? Debe llegar y debe de constatar o verificar que esa información es cierta. Bueno, una vez que ya observan que realmente tenemos un cadáver en un lugar, miren como este a campo abierto, ¿qué se está haciendo? Ustedes están viendo, ¿qué se está haciendo? Se está colocando algunos conos o puntos fijos para colocar después estas cintas clásicas amarillas, que son las cintas de protección del lugar. Se ha establecido que, por ejemplo, en un lugar a campo abierto se debe utilizar un perímetro de 50 metros a más, pueden ser más, pueden ser 80, pueden ser 100, dependiendo también las características del lugar. Ahora, en otros países suelen utilizarse dos sistemas de protección, no solamente un perímetro, sino dos, en otros tres. Por ejemplo, si estamos en la vía pública, bueno, y hay un cadáver, se protege el cadáver con una protección
¿no? Con un encintado de un perímetro en base al cadáver de 50 metros, pero también se puede proteger con otro tipo de encintado de esquina de la cuadra a esquina de la cuadra. Y otro más, si ustedes desean, de la otra esquina a la otra esquina, para que nadie ingrese. Eso depende de quién. De la Policía Nacional del Perú. Muy importante la protección en los lugares donde se encuentran cadáveres para evitar que alguien esté contaminando el trabajo. Miren aquí hay una evidencia tipo cadáver en un lugar a campo abierto. Se ha verificado la información y se está colocando los conos, ¿no? Son conos que después van a servir como puntos fijos para la colocación de cintas amarillas. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Miren, se están colocando ahora las cintas amarillas. Ese es un trabajo correcto. Cuando los peritos forenses, ya sea de la policía, de la propia Policía Nacional del Perú o del Instituto de Medicina Legal, llegamos a este lugar donde ha ocurrido una muerte violenta y está ahí un cadáver como evidencia de examen y hay otras evidencias extracorporales también dentro de este lugar, debemos encontrar estos lugares ya correctamente protegidos. Y no solamente protegidos, sino también custodiados. Entonces, eso es lo que se tiene que fomentar en los sistemas de capacitación. Tanto para aquel, vuelvo a repetir, para aquel que investiga y acusa un delito, como también para aquel que defiende. Ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Pero también aquel que, pues, va a sentenciar el caso como tal. Recuerden que el Código Procesal Penal ahora exige que se cumpla, pues, el principio de igualdad de armas. Entonces, aquel que investiga y acusa tiene un perito. Sí, los peritos forenses de instituciones públicas, pero no se sorprendan que según lo establecido en el Código Procesal Penal, pues quien defiende también pueda tener un perito forense de parte, ¿sí? Le asiste el derecho a la defensa técnica del imputado o investigado. Entonces, para evitar cuestionamientos sobre el correcto o no correcto trabajo en estos lugares de escena del crimen, pues es importante sentarnos aquí y no solamente una hora, estimado Clinton, como lo que estamos haciendo de manera ahora pues, muy rápida, sino ya hacerlo de manera más pausada y sobre todo pues con todos los conocimientos completos para que ustedes pues tengan ya una visión no solamente panorámica, sino bastante específica y particular sobre estos temas. Protección del lugar. Ahora, cuando se protege el lugar, pues ya saben que no se debe abandonar el lugar protegido. La policía tiene que quedarse en el lugar. ¿Ven? Ahí tienen ustedes, miren, es un ejemplo de un trabajo que se hace en las diferentes escuelas. El lugar está protegido. Miren ahí cómo siempre se deja en un extremo del lugar, alrededor pues de toda la escena, un espacio para que por ahí se ingrese y por ahí se salga. Y ahí tienen ustedes pues quiénes son los participantes de los trabajos de escena del crimen o en los casos de feminicidio, porque el feminicidio es un tipo de muerte violenta. Representante del Ministerio Público, tenemos a la policía de la comisaría del sector, que fueron los primeros que llegan y también van a informar lo encontrado y lo preservado y lo custodiado. Asimismo, el equipo de peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú, asimismo la Policía de Investigación Criminal, miren, están con sus chalecos, son la Policía de la DINIM, o también llamados pesquisas, y lógicamente ahí está el perito médico, quien también participa en este tipo de trabajos multidisciplinarios. Están viendo, miren, luego que ya el perito médico que está al lado, miren, de representante del Ministerio Público, por ese lugar se entrará y por ese lugar saldrá, pues él ya ingresó y verificó que estamos ante un cadáver. Ahora ingresan los peritos de escena, ellos tienen pues formas de ingresar, no se ingresa por ingresar. Hay métodos como este método lineal que se utiliza en los lugares o escenas a campo abierto. Miren por fuera de la cinta quiénes están dando esa seguridad, esa custodia, pues los efectivos de la policía, de la comisaría del sector. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, estimados asistentes, tenemos aquí un trabajo multidisciplinario y, vuelvo a repetir, multidisciplinario e intersectorial. Bueno, estimado Clinton, 9:30 en punto, hemos empezado 8:30, así es que en esta hora académica que programé para su demostración, espero que si hay preguntas con el mayor de los gustos, sí, siempre tendrán mi predisposición académica y se la reitero siempre a los directivos del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor José Luis Pacheco de la Cruz. Agradecido nosotros con su colaboración y participación, siempre predispuesto a colaborar de una forma muy particular, sin compromiso alguno, siempre estando presto. Agradecerle, doctor, también agradecer a las personas que están conectadas por el Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, a las más de 180 personas que tenemos en la plataforma de Zoom. Estamos completamente agradecidos por su persona, estimado doctor, esperando contar en una próxima oportunidad también con su persona, porque sabemos que de su cualidad y de su trayectoria académica, doctor. Tenemos una pregunta Sí, claro, por claro que parte sí. de nuestra compañera Michelle Cañari, quien nos dice, ¿se puede acusar a un posible culpable con un indicio si la pregunta hace si es una prueba suficiente el indicio? Bueno, hay diferencias entre indicios y evidencias. Recuerden, indicio proviene de lo que algo supone, lo que algo cree, y evidencia lo que algo supuso y lo que algo ahora está viendo. Voy a poner un ejemplo. En la casa, en la casa del supuesto feminicida, porque es el que se está investigando, en la casa del conviviente o ex conviviente, o sea, supuesto feminicida, encuentran en el dormitorio una mancha de sangre, estimado Clinton. Bueno, no sabemos si es en primer lugar mancha de sangre o no, porque puede ser incluso un poco de vino tinto que está en el suelo o un poco de cera roja, pero hay una mancha roja ahí. Entonces, eso sería un indicio. ¿Por qué? Porque aún no hemos comprobado si es mancha de sangre o no. Luego se le va a aplicar a esta mancha rojo parduzca que está en el lugar del supuesto feminicida o victimario, se le va a aplicar reactivos. Y en base al resultado de esos reactivos, esa mancha roja que se pensó que era sangre, a eso le llamamos indicio, pues ahora podríamos comprobar que es sangre o no. Ahora, si es que comprobamos si es sangre o no, pues eso sería ya una evidencia. Ahora, ahí no queda todo. La investigación forense tiene que continuar y debemos de comprobar si esa mancha de sangre es humana o no, porque también puede ser de animal. Y si es humana, pues eso tiene que cotejarse si es o corresponde pues a la mancha de la víctima, o podría ser alguien que de repente puede ser el victimario. También tenemos una pregunta por parte del compañero Valeriano Mario, que nos dice, si es que es importante que el investigador participe en la necropsia para relacionar o confirmar las circunstancias del hecho. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que la necropsia médico-legal, así como el levantamiento de cadáver, son diligencias fiscales. Entonces, los participantes solo participamos en las diligencias, pero quien dispone, quién debe entrar y quién no, pues es el fiscal. Por eso es muy importante que los fiscales también, bueno, ellos ya lo saben, o los que pretenden ser fiscales, porque aquí veo a muchos abogados que se están capacitando para tal, pues conozcan estos temas. Eso es muy importante. Ellos van a decidir quiénes ingresan y quiénes no, tanto a la escena como a la necropsia como tal. Podría, pues, el perito de parte incluso presentarse con el abogado del supuesto feminicida y solicitar la autorización para que pueda presenciar, más no hacer la necropsia, porque ya saben quiénes son los responsables de la necropsia. Son los médicos o peritos médicos del Instituto de Medicina Legal, pero ellos sí podrían estar ahí e incluso podrían hacer algunas tomas fotográficas. Es muy importante que el fiscal conozca eso y dé la autorización si es que lo cree pertinente. Muchísimas gracias, doctor José Luis Pacheco de la Cruz, agradecido con su participación, agradecerle a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, un especial cariño que tiene este gremio hacia su persona por tanta colaboración desinteresada. No espero que sea la última participación, espero que sean muchísimas más, doctor. Agradecido también con las personas que están conectados, hasta ya son las 9:35 de la noche. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el día de mañana para la ejecución del módulo número 29 en lo que concierne este primer diplomado. De repente, unas últimas palabras, doctor José Luis. Muchas gracias, estimado Clinton. Transmite mi gratitud y consideración a